el procedimiento para realizar de forma adecuada un histograma utilizando análisis de datos de Excel. Para ello vamos a tomar como ejemplo la base de datos de Iris o el dataset de Iris, el cual tenemos acá. Este es el dataset de Iris, el cual vamos a usar para desarrollar nuestro ejemplo. Inicialmente debemos que identificar cuál es el amplitud y el número de clases que vamos a obtener, y asimismo la extensión de cada clase. Para ello pues vamos a utilizar o vamos a seleccionar una de estas variables. Vamos a utilizar esta cpanlength. Vamos a utilizar esta variable para realizar el ejemplo y hacer el histograma de esta variable. Vamos entonces a irnos en datos. En datos vamos a seleccionar análisis de datos y le vamos a seleccionar primero que todo estadística descriptiva. Le vamos a aceptar. En estadística descriptiva nos aparece esta ventana. En rango de entrada le vamos a colocar todos los datos de esta variable a la cual vamos a hacer el histograma. Colocamos que hay rótulo en la primera fila. El rango de salida, vamos a seleccionar el rango de salida donde quiero que nos establezca los resultados, esa celda, y resumen de estadística vamos a colocar solamente y le vamos a aceptar. Allá tenemos nuestro resumen de estadística. De aquí, de estos datos, lo importante para poder hacer el histograma es lo que identificar el máximo, o sea el valor máximo, el mínimo, el máximo y la cantidad de datos que vamos a analizar. Listo, de esta primera análisis descriptivo lo que tomamos son esto para poder aquí montar ya lo que es la longitud, la cantidad de clases y demás. Entonces inicialmente vamos a calcular la amplitud, que la vamos a denominar A. Entonces aquí vamos a colocar amplitud. Y esa amplitud no es más que la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. El valor máximo para este caso es 7.9 y el valor mínimo es 4.3. Hacemos la resta, esos dos valores, y me da 3.6. Esa sería como la amplitud que tenemos total. Listo, ya con la amplitud total, el otro paso que podemos hacer es saber cuánta cantidad de clases vamos a analizar. Para eso nos vamos a ir a sacarla a través de la regla de la raíz cuadrada, de sacar la raíz cuadrada, la cantidad de los datos que tenemos. Entonces vamos a sacar número de clases. Vamos a ver, entonces el número de clases es igual, vamos a colocar aquí la cuenta. Entonces la cuenta es 150 y el número de clase va a ser igual a la raíz de este número de 150. Eso me da que tengo 12 clases. Voy a redondearla a 12. Listo, vamos a tener 12 clases. Tengo el número de clases que debo tener y la amplitud total. ¿Qué hago? Ahora saco la extensión del intervalo. Entonces aquí tengo amplitud, número de clases, y ahora la extensión del intervalo. Extensión intervalo. Para ello, lo que hacemos es básicamente dividir la amplitud total, en este caso que es 3.6, lo divido entre el número de clase, que sería 12. Y esa es la extensión del intervalo. Esto es lo que va a tener, o sea, la extensión que va a tener cada intervalo de cada clase. Hallando eso, ya podemos arrancar. Acá, por ejemplo,
del valor mínimo. El valor mínimo vemos que es 4.3 y sabemos que la extensión de intervalo es 0.3. Entonces aquí hacemos una pequeña operación donde decimos que esto va a ser igual a esto más la extensión del intervalo, da 4.6. ¿Listo? Y aquí podemos, como cada intervalo va a ser de 0.3, 0.3, 0.3, entonces podemos colocar aquí para ver todos los intervalos. Como son 12, deben ser 12 casillas. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vámonos por acá. Y aquí pues lo que hago es arrastrar para que lleve toda esta fórmula. Entonces aquí por ejemplo tenemos 7.9 aquí en 13. ¿Listo? Como Excel, la lógica de Excel es que agarra el valor y agarra todos los valores, por ejemplo, de como es el mínimo, pues no va a tener, nuestra operación no va a tener valores menos de 4.3, pero sí va a tener valores menos de 4.6. La lógica de Excel es que agarra los valores que sean menores, o todo el rango de valores que sean menores que 4.6. Y después así, la siguiente es los valores que sean entre menores de 4.6, de menores de 4.9 hasta 4.6 y así sucesivamente. Entonces tenemos esto, ya tenemos aquí, estos serían, esta parte de 4.6 serían las clases. Listo, ya con eso ya puedo irme a realizar mi histograma. Entonces me voy a datos, análisis de datos, voy a histograma, lo voy a aceptar. Le voy a decir que el rango de entrada, ¿cuál va a ser? El rango de entrada va a ser los datos que voy a trabajar. En este caso van a ser los de Cepanlenca. Y los rangos de clase va a ser los rangos o las celdas que ya identifiqué como clases, que son estas que tengo acá. Digo que tiene rótulos. Y aquí el rango de salida, que es la celda donde quiero que me grafique. Entonces vamos a colocarla que quede aquí abajito. Le digo que me realice el porcentaje acumulado y crear el gráfico. Y lo voy a aceptar. Entonces aquí ya podemos ver que tenemos nuestro histograma. Aquí podemos cambiar este 4.6 por clases, que son las clases. ¿Sí? Y aquí podemos ver que ya está cada una de las clases. Está 4.9, entonces los valores menores de 4.9, los menores de 5.2 hasta 4.9 y así, y podemos ver cada una de las clases. Y este sería el histograma que puede aplicar a este conjunto de datos. Y yo puedo quitar que no me coloque el título de eje para que quede de esta forma. Y ese sería el histograma correspondiente a la primera variable del dataset de Iris. Espero sea de gran ayuda para que puedan realizar su proceso de análisis de datos en el informe de investigación.